Pues vamos a iniciar. Yo espero que sí se vea bien. Buenas noches a todos que están aquí. Bueno, tenerles por acá. Y a los que pueden por internet también un saludo a cada uno. Ok, adelante si gustan. Sentarse y tomar su hoja. Ok, pues voy a dar el estudio desde aquí porque tengo que grabar desde el celular. Y Ok, vamos a orar para iniciar esta noche. Bienvenidos a cada uno, es un gusto tenerles por aquí, poder verles. ¿A quién le gustaría orar para que iniciemos? ¿Quién quiere guiarnos en oración? Josué, ok, adelante, vamos a orar. Señor, te damos gracias por permitirnos estar aquí, gracias por lo que nos has dado, Señor. Te pido, Señor, este día sea de bendición, Señor, sea para aprender cada día más de ti, Padre, y que podamos seguir creciendo y madurando, Señor, que siempre tu palabra, Señor, esté en nuestros corazones, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que están aquí, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Vamos hoy a Génesis capítulo 3, siguiendo, es el tercer estudio y nos toca ver el capítulo 3 de Génesis. Así es que vamos a ver este capítulo, Génesis 3. Y vamos a leer, alguien que nos ayude con los 7 primeros versículos. Vamos a leer del 1 al 7 y vamos a ir parte por parte en el estudio. Entonces, Génesis 3, del 1 al 7. La serpiente era más astuta que cualquier de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: aunque Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no morirán, pero Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, muy bien. ¿Quieren traerse la otra mesa, Eliseo? Para que puedan ponerla en otra parte, sí. Porque ahora no la pusieron ahí. Cuidamos todos, no sé si vaya a llegar alguien más. Pero, bueno, ahí en las hojas dice hemos dicho que Génesis es el libro de los orígenes y nos ha narrado sobre la creación, el orden que Dios le dio a la creación, sobre el descanso, el trabajo, la autoridad, el alimento y el matrimonio. Todo esto en un mundo perfecto creado por Dios para darse a conocer a su creación.
Pero si este libro nos habla de los orígenes, también nos debe hablar sobre el origen de la decadencia humana. El gran tema que provocará el hilo conductor de toda la Biblia es el pecado. Y es sobre el origen del pecado y el origen de las consecuencias que hemos de estudiar hoy. Ahora, si hiciéramos un bosquejo a grandes rasgos de la Biblia, lo que nos narra es esto desde Génesis hasta Apocalipsis. La creación, la relación de Dios con el hombre, el pecado, el regreso de la redención, el regreso de Cristo y la eternidad. Ahora, esa parte del pecado se lleva una enorme parte en la Biblia, viene la redención y se lleva otra parte y ya luego viene el regreso de Cristo y la eternidad. El asunto es que precisamente la Biblia se trata sobre estos temas, pero es muy amplio el tema del pecado y la cuestión es entender su origen, porque el problema muchas veces por el que perdemos de vista la obra de Dios y el deseo de Dios para con nosotros es porque no llegamos a comprender en realidad el tema del pecado. De hecho, este tema nos explica y nos ayuda, lo que vamos a ver hoy, a entender el resto de la Biblia en estas partes, sobre todo el tema que nos lleva hasta el punto de la redención. Así es que vamos a estudiar hoy sobre la caída y vamos a entender la situación humana a la luz de esto. Ahora, empezando con el versículo 1, ¿cómo describe este capítulo a la serpiente? Ok, más astuta que los demás animales, ¿verdad? Más astuta que los demás animales. Creo que hay plumas allá, más astuta que los demás animales. Y para que no tengamos duda de cuando hablamos de la serpiente, porque hay una cuestión en la que algunos intérpretes hablan de alegoría. El asunto es que la serpiente finalmente podría, algunos dicen era el animal o era el diablo. ¿Quién era? Bueno, vamos a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9, el que quiera leerlo y en voz alta, fuerte para que se oiga la transmisión. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ok, el gran dragón es llamado la serpiente antigua. El término serpiente antigua, que podría sonar muy místico, misterioso, para una película de esas que están muy de moda, de cuestiones secretas y descubrimientos, no es otra cosa llamada serpiente antigua, sino por el hecho de que esta serpiente es la del capítulo 3 de Génesis. La serpiente antigua, ahora en Apocalipsis, es un gran dragón, es finalmente el mismo, se me olvida mucho finalmente serpiente viene a ser un dragón y ha crecido, su imagen se ve más imponente, más grande, un dragón, un dinosaurio, finalmente un reptil, es de serpiente a dinosaurio, a dragón, es el diablo o Satanás, los nombres que a lo largo de la Biblia se le conocen. Entonces, ¿quién es la serpiente? El gran dragón. Pero, sí, que podríamos decir el diablo, ¿verdad? El diablo, sí, Josué. Pero bueno, aquí en el capítulo 3 lo relaciona con los demás animales en el aspecto de creado, ¿no? Ok. Que había hecho. Entonces, si en el Apocalipsis, digamos, fue arrojado, por así decirlo, la serpiente, entonces fue arrojado como esa especie en la creación, a final de cuentas, o la serpiente, porque no es como dice alegoría, ¿no? Sino que en realidad es un hecho, porque así sucedió. Entonces ahí como se podría
deducir o a final de cuentas interpretar ese. Ok, hay una forma de entenderlo cuando nos dice, creo que es Pablo a los Corintios, en la segunda carta al parecer, les dice que Satanás se puede vestir aún como ángel de luz, ¿no? Es la apariencia que Satanás tomó para manifestarse delante de la mujer, la apariencia de una serpiente, y de ahí queda mucho de la distinción que ese animal va a tener, pero sin embargo pues no tiene como serpiente más trascendencia en la Biblia su imagen, sino que nos habla de Satanás, cómo se manifestó delante de la mujer, cómo es manifestado en el cielo. Ahora, el hecho es de que en Apocalipsis, cuando se describe al dragón, que tiene varias cabezas, varias coronas, pues no es ya un dragón como tal, sino que nos está mostrando cómo la imagen de una serpiente ahora ha crecido hasta la de un dragón, y Juan lo describe de esa manera. Pero lo que podemos entender es que aquí en Apocalipsis se presenta en Génesis, delante de Eva, para tener ese contacto con ella como en forma de serpiente. Y no es que todas las serpientes que hubieran en el huerto tienen relación con Satanás, sino que él tomó esa forma. Podría haber tomado la forma de algún otro animal. Esa es la forma de ir comprendiendo cómo Satanás adquiere esta imagen. Después adquiere la imagen de un gran dragón en Apocalipsis, pero lo que nos señala es precisamente el por qué fue o cómo fue echado fuera del cielo y echado a la tierra. Esto es finalmente el entender que Satanás estaba interactuando con el ser humano a través de la creación en la cual el ser humano se movía, no en el mundo espiritual, sino en el mundo natural, llamémoslo así, o biológico. Entonces es más o menos de esta manera. Diríamos en pocas palabras, el diablo usó la forma de la serpiente, ¿ok? Porque entendemos que las serpientes no hablan, ¿verdad? No podríamos decir que por haber hecho esto la serpiente dejó de hablar. Ningún otro animal tiene esta forma de comunicación. Bueno, la serpiente es Satanás. Era cierto lo que la serpiente le preguntaba en el versículo 1. ¿Cuál es la pregunta de la serpiente en el versículo 1? Porque Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto. Ok, ¿era correcta esta pregunta? ¿Era cierto eso? Dios había dicho, ¿no van a comer de ningún árbol del huerto? No, ¿verdad? Ahora, pero lo que queremos destacar es esto. Noten la intriga del diablo. ¿Qué le había dicho Dios a Adán? De todo árbol del huerto puedes comer, menos de uno. Entonces, la intriga es, así que Dios les ha dicho que no pueden comer del árbol del huerto. Ahora, este tipo de preguntas es es la forma de establecer una intriga y de manchar una imagen. Si el huerto es hermoso y tiene árboles, ¿por qué Dios no permite que comamos de los árboles? Esa sería más o menos la intriga. Es como cuando la gente piensa que las cosas que tienen que ver con Dios son aburridas, limitaciones, se preguntan, ¿qué les prohíben en su iglesia? Porque es más o menos la misma intriga que el diablo pone en el corazón, en la mente de las personas, en este caso en Eva. Ahora, bueno, ahí decía, comenten dónde está la maña escondida en esta pregunta. Ok, alguien que quiera comentar sobre esta pregunta. ¿De qué manera puede eso reflejarse hoy en día en la forma en que las personas hacen referencia a Dios? Vi por ahí una imagen en internet que decía, si Dios se enoja contigo, ten cuidado porque matarte a través de una inundación está permitido por las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto? Obviamente hay un desconocimiento de la palabra,
y se conoce cierta parte que es manipulada. Dios prometió no volver a desaparecer de la faz de la tierra a la humanidad, ¿verdad? A través de un diluvio. Y de hecho la humanidad de ahora no sabemos si ha sido peor que la de aquel tiempo, y Dios ha mantenido su gracia todavía. Pero bueno, ¿cuál fue el error de Eva en su respuesta? Esta respuesta está en el versículo 3, obviamente empieza desde el 2, pero la cuestión está en el versículo 3. ¿Qué error encuentran en la respuesta de Eva en el versículo 3? Donde dice que no lo tocarán. Que no lo tocarán, ¿verdad? Que no muera. Dios no dijo nada referente a tocarlo, ¿no? Pero Eva pone, por así decirlo, un mayor alejamiento, diciendo no lo podemos comer ni tampoco tocarlo porque vamos a morir. Dios no habló de tocarlo. El asunto es que muchas veces la tergiversación de los versículos viene cuando de nuestro propio corazón agregamos algo que la palabra no dice. Y esto es muy común en muchos asuntos donde hay este término que algunos usan, pero el sentido del pasaje es ese. Sí, pero Dios no está diciendo eso. Entonces Eva podría decir, como muchos que han malinterpretado pasajes, y aquí vemos que Eva, pues ya el primer punto es que está citando lo poco que había de la Biblia de una manera en la que le estaba agregando algo. ¿Ok? Porque Dios ya había hablado, la Biblia es la palabra de Dios, y lo que Dios dijo fue, pueden comer de todos los árboles del huerto, menos del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él coman morirán. Y Eva pues da su exégesis de esa parte, y de hecho es muy breve lo que hay de la palabra de Dios hasta ese momento en el conocimiento de Adán y Eva. Pero este es el punto donde primero Satanás pone en duda la palabra de Dios. Así que Dios ha dicho, y entonces la mujer responde a esa discusión con algo, agrega un poco. Bueno, entonces dice, ¿cuál fue el error de Eva en su respuesta? Que Dios les prohibió tocarlo. Que Dios les prohibió tocarlo. Ahora, la cuestión es que el diablo sabía lo que Dios había dicho. Dice, parece que Eva solo exagera un poco, pero la exageración también es mentira, pues le agrega a lo que dijo Dios: Eva ha mordido el anzuelo. La pregunta vino como un anzuelo que es echado para que Eva caiga en esa trampa. Ahora, la respuesta de la serpiente a esto, dice, aunque la respuesta de la serpiente se manifestará a lo largo de la historia humana, hoy en día es más notoria en lo que se ha llamado la nueva era. Bueno, y que de hecho en los 90s que escribí parte de este material era una cuestión que iba en crecimiento. Hoy en día ha tomado ya su posición en Occidente, ya ha cambiado mucho. Todo lo que vemos ahora progresista en realidad es derivado en gran parte de la nueva era. Pero vamos a ver la respuesta de la serpiente, que a Eva le está diciendo que no es cierto lo que Dios ha dicho. Ahora, eso es lo que ocurre hoy en día. Es decir, este pasaje, este capítulo 3 de Génesis, se repite constantemente hoy en día. No es cierto, Dios no creó nada. No es cierto, Dios no existe. No es cierto, no va a pasar esto, aquello. Bueno, la respuesta de la serpiente fue esta. Primero le dijo,
no van ¿a qué? A morir. Bueno, pueden ir poniéndolo ahí en sus hojas. No van a morir. Ok, Dios está mintiendo. Es lo que la serpiente está señalando. ¿Cuál es la cuestión? Miren, hay algo, al ser humano no le gusta que la historia termine. Hay una inundación terrible en el mundo, no se extingue la humanidad, tenemos la película del mundo acuático. Ok, hay una glaciación, hielo cae, no se extingue la humanidad, no es el fin del mundo porque sigue habiendo seres humanos. Unos se esconden, agarran calorcito y sigue su historia. Está la Tierra que va a ser un desastre en 2012, perdón, y hay gente que crea unos barcos enormes y sobrevive. Entonces, al ser humano, cuando habla del fin del mundo, no le gusta el fin del mundo. Es el fin del mundo como lo conocemos, pero sigue habiendo mundo, ¿sí o no? Hay una epidemia de zombies y hay quienes se salvan siempre. Es decir, el ser humano tiene esta idea de que aunque todo se acabe, vamos a seguir. Es decir, que entonces no se acaba todo. La idea es antigua desde los griegos y los hindús, y en varias culturas se ha dado el tema de la reencarnación. Es decir, te mueres pero regresas. Otra ronda, como en los juegos de video, pero ahora regresas de otra forma. De acuerdo a los hindús, puedes hasta ser un gusano, pero eso en Occidente no pega. Si es que la reencarnación en Occidente es de que pues vas a ser alguien más famoso, alguien mejor, etc. Pero el origen, al menos oriental, de la reencarnación habla incluso de insectos. Bueno, ese es el primer punto, no van a morir y se cree la reencarnación. Vas a subir a una esfera diferente, etc. Y esto lo tienen varias religiones en ese sentido. Luego, lo que dice, ¿cuál es la segunda frase de Satanás? ¿Cuál? Se les abrirán los ojos. Se les abrirán los ojos. Se les abrirán los ojos. A muchos les gusta la frase "y la verdad nos hará libres", pero no les gusta o nunca mencionan el versículo previo, y de hecho la parte previa a ese versículo: si permanecen fieles a mis enseñanzas serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. El principio fue ser discípulos de Jesús, pero a la gente le gusta este tema de abrirle los ojos a los demás. No sé si te estoy abriendo los ojos diciéndote que fulano es así y así, y uno llega con sus ideas y mira, el socialismo es esto, el capitalismo es esto, todo el mundo quiere abrir los ojos para allá, para acá, y a veces cuando abren los ojos es más engaño que otra cosa, ¿sí o no? Porque este mundo es una serie de manipulaciones, pero el asunto es que este tema de abrir los ojos es porque siempre te han estado usando para que no salga tu potencial. Ese es el punto de abrir los ojos. Tú no necesitas de los demás, deberías de abrir los ojos y darte cuenta que fulano, sultán, y esa es la idea. En este sentido, el concepto es el poder está en ti. Incluso en la propia religión, ¿no? Que muchos dicen que la religión es como que la venda que no te deja pensar, ¿no?
El que dicen es que la religión es para entretener a la gente, pan y circo, les damos religión, los engañamos, los manipulamos. Ok, quitamos la religión, pero les ponemos otras cosas. El asunto es que la gente siempre se prestará finalmente a buscar algo que le dé esperanza, le haga sentir, como dice Francis Schaeffer en su libro Huyendo de la Razón. La realidad le dice al ser humano que está frito, está molado, por eso prefiere huir de la razón y autoengañarse. Pero llega alguien que supuestamente le va a abrir los ojos y le dice: hagamos a un lado esto, aquello, etc. El punto es entender que lo que en realidad nos lleva a entender, cuando uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde está la verdad? Es entender los primeros 2 capítulos de Génesis, entender el sentido de la creación del ser humano, su propósito para ir hacia allá. Porque aún en el cristianismo ha habido mucha manipulación, ¿sí o no? Tergiversando los pasajes y llevando a la gente al lugar que uno quiere. Por eso tenemos que conocer el inicio de todo, el origen. Ok, el asunto es que Satanás, bueno, sigue agregando, porque esto es todo es toda una ideología completa que va a dar un sistema. ¿Cuál es la siguiente frase? Como Dios. Ok, serán como Dios. Y serán como Dios. Esta cuestión es el hecho de que no vas a morir, se te van a abrir los ojos y vas a ser como Dios. Si ya el poder está en ti, hay una cuestión que hoy en día se ha hablado, que finalmente todos somos Dios. El infierno y el cielo están en esta tierra. Y hay una cuestión en este anhelo del ser humano de ser como Dios, porque lo que el ser humano quiere es estar por encima de la necesidad, es decir, ser independiente, no depender de nada y finalmente dominar todas las circunstancias. Esto en el corazón humano a nivel general, como humanidad, diríamos, pero esto también a nivel personal. Lo que la gente quiere es, ¿qué les ofrecen los teólogos de la prosperidad? Independencia económica. Es decir, nunca más vas a tener que depender económicamente ni de Dios. Entonces, ¿qué quiere la gente? Ser como Dios en ese ámbito. Es decir, poder hacer lo que desea sin tener restricciones, sin tener limitaciones, porque nuestro concepto de Dios nos dice que finalmente Dios puede hacer lo que quiera, y entonces muchos por eso hay tantos superhéroes, porque en realidad es un aspecto en el sentido de ser alguien por encima de los demás. Si ya se nos dice que nosotros tenemos el poder y la fuerza, entonces pues que nos basta para querer ser como Dios. En un momento más vamos a ver la propia historia de Satanás respecto a esta frase. Pero Satanás agrega en este sentido que ser como Dios lo es en cuanto a qué. Ya la última frase del versículo 5. El bien, Ok, conocer el bien y el mal. Una vez alguien me preguntó, ¿y qué problema hay en conocer el bien y el mal? Porque Dios no quería que Adán y Eva conocieran el bien y el mal. Yo recuerdo en algún momento haber escuchado amigos o familiares de amigos, le decían, bueno, a los jóvenes hay que enseñarlos a tomar, para que aprendan a tomar y en esta vida sepan tomar.
En la iglesia, no recuerdo cuál es, pero en las de Apocalipsis, estaba la mujer Jezabel que les enseñaba las profundidades de Satanás. Los intérpretes señalan que esta idea era de enseñarle a los cristianos cuál era el pecado para no caer en él, experimentar el pecado para que entonces supieran rechazar el pecado y dominaran el pecado. Esta idea de conocer el bien y el mal, que Dios, como dice Satanás, Dios conoce el bien y el mal, se puede interpretar entendiendo que el término conocer significa relación. Vas a tener relación con lo bueno y lo malo. Ahora, ¿era bueno como Dios tenía a Adán y a Eva en el huerto? ¿Era bueno esa posición o no? A ver, ustedes díganme, ¿en realidad estaba bien que Adán y Eva tuvieran alimento? Dios les daba, si podemos hacer un poquito de espacio para que... hay una hoja, hermano Enrique, sí. Ok, ustedes díganme, ¿era bueno que Dios proveyera el alimento en el huerto para Adán y Eva, y aun cuando esperaba que trabajaran? ¿Era bueno como Dios proveía para Adán y Eva, sí o no? No. ¿No era bueno? No. ¿Por qué razón no era bueno que estuvieran en el huerto? Pues para que conocieran lo demás, ¿no? ¿Mande? Para que se trataran lo que es la vida, ¿no? Pero esa era la vida que tenían. Dependían de Dios, estaban al cuidado de Dios, era la provisión de Dios, les permitía comer de todo lo que había en el huerto. Es que, ¿diríamos que estamos mejor ahora nosotros? bueno, a final de cuentas, el ser humano en esa circunstancia, antes de que pecara, pues dependía totalmente de Dios, ¿no? En el aspecto de que no tenía que hacer nada el hombre para conseguir las cosas, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas eso era lo que los hacía depender de Dios, ¿no? Que no necesariamente era eso. ¿Pero trabajaba Adán? ¿No? Pues cuidaba el huerto. Cultivaba el huerto, quiere decir que si no lo cultivaba no había fruto. Digo, algunos piensan que estaba ahí echado en la manga, agarra una manzana, agarra un durazno. No, Adán trabajaba y lo vimos al principio, ¿sí o no? Cuidaba y cultivaba el huerto. Ahora, ¿necesitaba salvación? ¿Perdón de sus pecados? ¿Necesitaba arrepentirse? ¿Tenía el corazón dañado? ¿Tenía cargas por su pasado? No. ¿Quién estaba mejor? ¿Adán en ese tiempo o nosotros ahora? Adán en ese tiempo. Entonces, vuelvo a la pregunta. ¿Era mejor cómo Dios tenía a Adán y a Eva en el huerto en ese tiempo? Sí, era mejor. Ok, pero ellos no sabían que Dios los estaba usando para trabajar su huerto. ¿Podría alguien decir? Dios no le pagaba a Adán por trabajar el huerto. Y podríamos sacar cuestiones en ese sentido, inconformidades, ¿sí o no? Pero, ¿y cómo sabemos que no los manipulaba Dios? Esa es la mentalidad del diablo. Pero inconformidades torpes, ¿no? Exacto. Porque Dios había diseñado un paraíso para esa pareja. Ese es el punto. O sea, los tenía totalmente mimados, vamos a decir. Ok, no se enfermaban, no tenían escasez ni crisis de nada. No trabajaba. El trabajo era leve, ¿no? Exacto, el trabajo era agradable, podríamos decir. Y para su propio provecho. Exacto. El punto es que decir, bueno, y si les abren los ojos, cuando se les abrieron los ojos, como dice el pasaje, ¿pasaron a una mejor etapa? No, la cuestión es precisamente el hecho de que cuando la gente dice, bueno, es que la religión te manipula, etc. Cuando uno conoce verdaderamente la palabra, sabe que en este mundo hay una gran cantidad de manipulaciones, pero ser cristiano, un cristiano verdadero,
es tener verdadera libertad. Ahora vamos camino a ello, sí, hermano. Pero Dios lo permitió. Dios permitió esto, sí, porque el asunto está, hemos estudiado los domingos a Job, ¿no? Permitió Dios que el diablo fuera a dañar a Job. Tenía un propósito, ¿sí o no? Ok, permitió Dios que la serpiente se acercara y hablara con Eva. Sí, tenía un propósito. Y vamos a ir viendo precisamente ese propósito, porque no somos de los que creemos en el Dios falible, que híjole, bueno, ya se le amoló el plan a Dios, pues ahora hay que hacer algo para acá. No, el asunto es que desde la eternidad Dios diseñó la salvación a través de Cristo, y había que llegar a ese punto y finalmente entender que la gracia de Dios viene desde el huerto del Edén y a pesar del pecado viene a todo lo largo de la Biblia. Ahora, el punto es que estamos en esta mentalidad. Conocer el bien y el mal tiene el punto, decíamos, de relación. Tú te relacionas entre lo bueno y lo malo, pero hoy en día es más notorio esta mentalidad, porque finalmente es tú decides lo que es bueno y no, lo que es bueno y malo. Pastor, ¿dónde? Del versículo que dijo de que Dios le dijo a Adán que lo de la tierra, ¿en qué versículo es? Que cultivara. Que puso al hombre para cultivar, eso está en el capítulo 2. Y versículo 15. Ahora, eso no debemos de perderlo de vista. El trabajo es parte de la creación, del propósito de la creación del ser humano. No es castigo, es parte del propósito. Adán trabajaba y lo vimos la semana pasada. Ahora, el asunto es que esta mentalidad, finalmente, aunque decimos, si hablamos de la nueva era, es una mentalidad tan antigua como el huerto del Edén cuando Eva pecó. Esta mentalidad son las bases de algo llamado humanismo, que es lo opuesto al cristianismo. Humanismo, ya lo hemos estudiado, es colocar al ser humano como el centro de las cosas. El ser humano es como Dios decide qué es correcto y qué no es correcto, porque el ser humano, miren, si alguien que tiene poca melanina en la piel, es decir, de piel clara, se burla de alguien que tiene mucha melanina en la piel, es decir, de piel más oscura, es malo, ¿sí o no? Pero si es al revés, si el de piel con mucha melanina se burla de alguien con poca melanina, eso está permitido, ¿sí o no? Si un africano se burla de un europeo, es correcto. Si un europeo se burla de un africano, hay gente que ha ido a la cárcel por eso. ¿Por qué? Finalmente burlarse de alguien es malo, no es digno de ir a la cárcel, pero el asunto es que hoy en día el ser humano, como a lo largo de la historia, decide qué es bueno y qué es malo. Entonces tenemos fuertes problemas. Sobre todo esto se ha notado en asuntos públicos. El hecho es de que si no hay un equilibrio de diputados hombres, diputados mujeres, que muchos ya tergiversan eso de plano, entonces ya no es equitativo. Pero si hay más mujeres que hombres, pues está bien. Pero si hay más hombres que mujeres, no, eso es machismo. Son aspectos en los que nos damos cuenta que ya no importa lo que es correcto, lo que es verdad y lo que no es verdad, sino que el ser humano determina en su momento qué cosa es correcta y qué cosa es equivocada. Es decir, no hay bases más que lo que en ese momento pone el que domina. No, mi amor, no te vayas. Aquí es donde lo estamos viendo, sobre todo en estos tiempos.
Ahora, dice la pregunta, ¿pero qué tiene de malo conocer el bien y el mal? Bueno, hay un punto ahí antes, dice, tal vez esto suene fuerte, pero cierto. Esta mentalidad es base de la corriente carismática hoy en día. Es sabio saber detectar esto en sus enseñanzas. Y aquí tengo que hacer una aclaración. Al hablar de la corriente carismática, no nos referimos exclusivamente a iglesias cristianas. Los testigos de Jehová tienen su corriente carismática. Los católicos romanos tienen su corriente carismática. Los musulmanes tienen su corriente carismática. Los hinduistas tienen su corriente carismática. Es decir, es una forma de pensamiento que se ha metido en todas las religiones y en el cristianismo tomó fuerza sobre todo en la corriente neopentecostés. Y es la base de estas ideas. ¿O quién es el que reprende al diablo y lo corre? Dios. En la corriente carismática es el cristiano. En la corriente carismática el cristiano ata al diablo, lo reprende, echa fuera a los demonios, decreta los milagros, hace sanidades, declara palabra de Dios, etc. El centro es el ser humano, ¿sí o no? Bueno, eso le pasa a otras religiones también. Pero finalmente esto también pasa en esferas no religiosas. Estas son las mentalidades, porque llega un gobernante y él es la esperanza del país. Él va a cambiar las cosas, y no hablo solo de un gobernante en la actualidad. Esto ha sido a lo largo de toda la historia. Siempre hay una persona que dicen es clave, va a cambiar todo, pero tiene igual de debilidades, pecados y defectos que todos los demás, solo tal vez tenga más habilidad para esconderlos. Esta es la cuestión del ser humano en el centro, lo cual se llama humanismo. Pastor, Lo opuesto es depender de Dios, sí. En cuestión de el conocer el bien y el mal, alguien que no es cristiano, por así decirlo, que no ha nacido de nuevo, hasta cierto punto no sabe que está mal, ¿no? O, bueno, sí lo sabe, pero pues es la conciencia, ¿no? Pero no hay como que el evangelio o la palabra para que le digan que está bien, que está mal. Entonces, en esa situación, cuando esa persona, digamos, conoce lo que, o a su propio entendimiento, da las opiniones de qué está bien y qué está mal, en ese punto, hasta que no conoce la Biblia, no puede saber en realidad esa definición de bien y mal. No, el asunto es que hay gente que sabe que lo que hace está mal, ¿sí o no? Y lo dice. Ahora, déjenme preguntarles, la mentalidad progresista, los que la manejan, ¿saben que está bien o que está mal? Está mal. Ellos saben que está mal, por eso tienen que poner leyes y tienen que promoverla en el cine y noticieros. Tiene una enorme, todo el pensamiento progre tiene una enorme campaña publicitaria que ha abarcado la música, ha abarcado el cine, ha abarcado las leyes, ha abarcado los deportes, abarca todo, porque saben que no es correcto y que difícilmente las sociedades lo aceptarían, por eso se tiene que ejercer esa presión. Ellos saben que está mal. El que roba sabe que está mal. El que se emborracha, el que miente, el que saben que está mal. Aún así lo hacen. Eso aumenta más a su pecado. Ahora, es cierto que llega el momento en que la gente tiene el corazón tan duro que finalmente establece sus propias justificaciones. Sí, lo hice, no estuvo bien, pero él hizo esto primero, porque si yo no lo hacía, él me hacía tal cosa, o porque yo me vi obligado por estas circunstancias a hacer tal cosa. Entonces, ¿cuál es parte del pecado? La autojustificación. Estas son cuestiones. Por eso la 7 dice, pero ¿qué tiene malo conocer el bien y el mal? Ok, el asunto es que Adán y Eva estaban en un estado de inocencia y no sabían lo que era algo malo. No sabían lo que era pecado porque jamás lo habían experimentado, porque en el huerto del Edén y en toda la creación de Dios no había pecado. El pecado comenzó, ahorita vamos a ver su origen, voy a apurarme entonces en ello. Y por eso entonces la respuesta a la 7 sería,
que el ser humano define lo que es bueno y malo. Ese es el problema de conocer el bien y el mal, que el ser humano define lo que es bueno y malo. Que el ser humano define lo que es bueno y malo. Yendo al versículo 6, me olvidó ponerme el reloj, ok, yendo al versículo 6, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. En el capítulo 2, versículo 9, alguien que pueda leerlo. Capítulo 2, versículo 9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ok, entonces nos dice que todo árbol del huerto era, como dice el versículo 6, bueno para comer y agradable a los ojos. Todo árbol. ¿Cuál fue la diferencia en ese momento para Eva del árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cuál piensan ustedes? Porque dice aquí, comenten cuáles son las similitudes del versículo 6 con 1 de Juan 2:16. Alguien que lea 1 de Juan 2:16. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Ok, 3 cosas que hay en el mundo, nos dice Juan, ahí en Juan 1 de Juan 2:16. Ok, tenemos entonces, y de hecho el mandato es que no amemos al mundo en el versículo previo, pero luego nos describe el mundo. La pasión de la carne, que la Reina Valera dice, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la vanagloria de la vida. Es finalmente, hay cosas que uno ve. ¿Cuál es la clave de los infomerciales? Los describen de esta forma: algo que toda tu vida habías querido y no te habías dado cuenta. Una vez que lo ves, ya no puedes vivir sin ello, ¿sí o no? ¿Por qué los aparadores? ¿Por qué la televisión genera o cobra más lo que es visual que lo que solo es auditivo? Porque la codicia de los ojos es algo fuerte. Es algo muy fuerte. Ahora, el asunto es que todos los árboles del huerto eran deliciosos a la vista, buenos para comer. Pero el versículo 6 de este capítulo 3 nos dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos. Pero además le agrega la parte que Satanás motivó, que era deseable para alcanzar ¿qué? Sabiduría. Ahora, el asunto, la pregunta es, esta sabiduría, que en realidad no lo era tal, porque el principio de la sabiduría era el temor a Dios, y Eva, con lo que Dios le daba y podía haber agregado más entendimiento a su vida, seguramente Dios lo iba a hacer en el futuro, pero en ese momento lo que Eva era, lo que llamó la atención de Eva, en especial de ese árbol, era que era bueno para alcanzar sabiduría. Entonces, ahí es donde viene que el problema de Eva fue primeramente la codicia en su corazón. La codicia, ¿qué era lo que deseaba Eva? Tenía todo. No podía ni pedir zapatos, ni un vestido, ni anhelar eso, porque ni lo necesitaba. Pero tener sabiduría, querer saber más,
y querer entender los misterios que el diablo le había dicho, esas profundidades misteriosas, místicas, ella lo quería. Ahora, este es el problema que a muchos ha llevado. Finalmente dice, al fruto del pecado humano, conociendo lo bueno y lo malo, se le llama humanismo. Voy a leer yo Romanos 1, nada más brevemente para no alargarme mucho ahí, aunque hoy no vamos a terminar esta lección, por lo que estoy viendo. Romanos 1, 21, porque si mi deseo es que vengan al estudio, pues tengo que cumplir con el horario, ¿verdad? Entonces no se alarga mucho, mejor no voy. Entonces, ok, en Romanos 1, 21, y a partir de ahí viene la base de lo que nos explica del humanismo, dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias. Este es un problema que empezó en el corazón de Eva. Dios dio una orden, Eva se la brincó, deshonró a Dios. ¿Conocía ella a Dios? Sí. Pero esto se aplica a todo ser humano. Aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. ¿Cuál fue la codicia de Eva? Querer ser sabia. Se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible, esto ya viene como consecuencia, la gloria del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ahora, continúa ahí señalándonos todo el problema del razonamiento humano. Dice el 26, por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza. De la misma manera, también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen. Están llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, llenos de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Y el héroe de muchos es el que es más mujeriego, más borracho, el que roba más, el que es lo que la gente admira, ¿sí o no? Entonces, eso es parte de una mente dañada o depravada, que es la consecuencia de no honrar a Dios ni darle gracias. Es el punto en el cual Eva entró en esta situación. No solo Eva, obviamente, pero dice, a la luz de este pasaje, describe el humanismo. ¿Cómo, de acuerdo a lo que acabamos de ver, cómo describiríamos el humanismo en pocas palabras para que lo escriban ahí en el renglón? Bueno, sí. Desconocimiento de Dios. Ok, desconocimiento de Dios, pero hay que poner algo más porque estamos tratando el asunto del humanismo, ¿verdad? Desconociendo a Dios, ¿qué ocurre? Porque, miren, de hecho Tim Keller en el libro En Defensa de Dios dice que cuando él estudió en la universidad y estuvo metido en cuestiones de, ¿cómo se llama?, ayudar a las personas, etcétera, en movimientos de apoyo social y todo eso, y se me llamó la atención que la gente que más decía preocuparse por la gente era la más inmoral.
Es decir, los que cuidan el planeta, los que abogan por los niños de los pobres y recogen fondos y todo, viven en unión libre, se emborrachan, hablan puras temperadas, ¿sí o no? Hay un desequilibrio en eso, pero son las personas que aparentemente son buenas y se preocupan por los demás. Ok, ¿cuál es la cuestión en todo esto? Que finalmente vamos a una cuestión, alguien que tenga otra opinión y ahorita concluyo esto. Ok, un desconocimiento de Dios nos lleva ¿a qué? A la degradación. Ok, a la degradación. No. Estamos hablando de sus consecuencias, sí. Es a no depender de Dios. De Dios, ok. El humanismo entonces es desconocimiento de Dios, degradación del ser humano, no depende de Dios. ¿Cómo lo concentraríamos? Finalmente, ¿quién es exaltado en el humanismo? El hombre, ¿no? El ser humano, sí, por eso se llama humanismo, ¿verdad? El humanismo lo que hace es, por un lado podemos decir, enseña al hombre a depender del hombre o de sí mismo, enseña al ser humano a depender de sí mismo, enseña que los gustos y decisiones del ser humano son correctas porque provienen del ser humano. En pocas palabras, vamos a ponerlo en esta definición tan sencilla que dijimos hace un rato, es poner al ser humano como el centro de todo. Poner al ser humano como el centro de todo. Poner al ser humano como el centro de todo. Ahora, esto lo vemos en teologías erróneas. Poner al ser humano como el centro de todo, como la teología de la prosperidad y la teología de la liberación. La teología de la liberación, que es marxismo, finalmente un pensamiento marxista tratado de combinarlo con cristianismo, sostiene que la finalidad de todo, la Biblia, de todo lo que Dios hace y lo que Dios quiere, es que se elimine la injusticia del mundo, hacer a un lado a los ricos y poderosos, que son el gran mal de este mundo, para exaltar a los pobres, a los necesitados, a los que sufren violencia. Entonces el centro, la finalidad de todo lo que Dios hace es el ser humano, un grupo de seres humanos, porque los ricos y poderosos son los malos, pero los pobres son el objeto de todo, es decir, son el centro de su teología, ¿sí? Entonces, a la luz de este pasaje, bueno, a final de cuentas, Eva pecó, pero por codicia, ¿no? O bueno, de su propia forma de querer algo más, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, el hombre cuando peca, bueno, el pecado es más bien hacia lo de no peca porque, como dice, ¿no? Que sea el diablo el que le hizo pecar, o incluso Dios, ¿no? Sino es más por el propio por decisión personal, egoísmo y decisión personal de uno, ¿no? Exacto. Dios juzgará al ser humano por lo que el ser humano decidió e hizo, aun cuando fue incitado por el diablo. Esa es la cuestión. Pero no va a culpar al diablo, sino hacerle responsable. De hecho, vamos a tener que ver esa parte la próxima semana, cuando Dios de hecho castiga al diablo, castiga a la mujer y castiga al hombre, porque Él hace responsable tanto al diablo, al hombre y a la mujer de sus pecados. No podemos echarle la culpa a nadie. Es decir, podemos habernos sentido presionados, incitados, atraídos, seducidos, lo que sea, pero la responsabilidad de cada uno delante de Dios es la responsabilidad de cada uno. Esa es la cuestión de la justicia de Dios. Y Eva lo hace de sí misma, aunque Eva va a disfrutar de la gracia de Dios, obviamente, pero entendemos que finalmente el pecado se manifestó en la codicia de su corazón. Ok, para eso tenemos que entender cuál es la historia del diablo respecto a esa misma codicia, pero bueno, vamos yo creo a detener aquí hoy. Vamos a ver a partir de la pregunta 11 la próxima semana.
Ok, entonces si quieren dejar sus hojas, las podemos guardar aquí, nada más pónganle su nombre, o si quieren llevárselas, ustedes son responsables de traerlas la próxima semana, ¿verdad? Como ustedes gusten, yo espero que vuelvan la próxima semana todos y podamos concluir, porque dejamos muchas cosas pendientes, importantes, que generan preguntas. Vamos a ver cómo Dios hace responsable al ser humano. Vamos a ver el problema, decíamos, del humanismo. Es que aún la teología de la prosperidad pone al ser humano como el centro, porque lo que Dios quiere es que todo ser humano sea feliz y tenga abundancia de las cosas que desea. Es decir, cuando el ser humano establece sus propias ideas, el protagonista es el ser humano y no Dios. Pero tenemos que entender precisamente aquí cómo las cosas iban decayendo. ¿Ok? Por eso llegamos hasta el versículo 6 hoy. Confío en Dios que la próxima semana podamos ver. Miren, mi intención, como le he dicho a los maestros cuando les entrego materiales, no es que terminen pronto y llenen todo. No hay prisa, es cuestión de que se vaya comprendiendo todo. Lo que a mí me interesa, más que las hojas queden llenas y concluyamos las lecciones, es que en realidad hay una comprensión de lo que vamos explicando. ¿Ok? Por eso, si nos toma más tiempo, la única limitante que tenemos es la venida de Cristo. Viene Cristo y ya no acabamos el estudio. Pero aún si yo me muriera, pues hay quien lo va a seguir dando. Entonces podemos seguir estudiando y tenemos por delante el tiempo que Dios nos conceda. ¿Ok? Vamos a orar para terminar entonces. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Le agradecemos a Dios que cada uno de los hermanos por los que hemos estado orando por su salud, que estuvimos la semana pasada, antepasada, orando por toda la crisis de salud, cada uno va saliendo y cada uno está mucho mejor. Le agradecemos a Dios esa bendición. Y pues vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, la bondad que tú manifiestas hacia nosotros. En lo que vivimos, Padre, en lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Padre, agradecemos tu gracia y tu bondad hacia nuestras vidas, porque, Señor, entendemos que si Adán y Eva estaban mucho mejor que nosotros, y aún así hubo algo en el corazón de Eva, diciéndole que necesitaba más, nosotros, estando en esta situación, a veces caemos también en el problema de nuestro corazón, de no estar gozosos con lo que nos has concedido. Por eso hoy te decimos gracias, Padre, por lo que nos has dado, porque aunque tenemos retos y conflictos por delante, Señor, y situaciones difíciles, Padre, podemos decir que hemos gozado hasta aquí de tu gracia por el lugar y todo lo que nos has concedido, Padre. Señor, queremos reconocer esta obra tuya, Señor, dándonos, Padre, este tiempo y dándonos también esta comunión contigo y esta comunión como hermanos para poder en verdad disfrutar de tu gracia. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy ha tomado tiempo para este estudio, por los que han venido a este lugar, Señor. Gracias por su esfuerzo, Señor, y por poder participar de este estudio. Por los que están a la distancia, también te agradecemos, Señor, y te pedimos que sigas formando en cada uno de nosotros la mente de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, porque para siempre es tu misericordia. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Gracias a cada uno, hermanos, que el Señor les bendiga y continuamos la próxima semana. Okay, Dios les bendiga. Nos despedimos de los que nos ven por internet. Los que están aquí, si quieren un café, un té, pues podemos tomar un momento.